háblanos de esa segunda fase, segunda vida, cómo fue una vez pasado el fragor de la guerra, del golpe de Estado, cómo se busca la vida, cómo vive tu abuela, cómo se relaciona y convive con el resto de la población. Pues mi abuela volvió al pueblo y cuando terminó la guerra de los tiros, pues empezó la guerra psicológica, la guerra del acoso, la guerra de la humillación, la guerra de que aquí no cabéis, y eso lo vivieron en sus propias carnes mis tíos y ella misma, ¿no? De hecho, mi tío, que tenía pues eso, 9, 10 años, pues le llamaban hijo de rojo, lo apedreaban, y entonces pues no tuvo más remedio mi abuela que mandarlo con su madre, que estaba en el Monte del Duque, que era una zona montañosa, su madre vivía allí, entonces lo mandó con su abuela porque sabía que no lo iban a dejar tranquilo. Mi abuela, pues ella era muy irónica, tenía un sentido del humor a pesar de toda la historia, ¿no? Ella me contaba que ella se veía como la Virgen de Fátima, porque recorrió casi todas las calles del pueblo, porque entonces vivió casi de la generosidad de mucha gente que le dejaban una habitación en un sitio, cuando ya le hacía falta la habitación se iba a otra, en otra calle. Entonces ella dice, yo me parecía que era la Virgen de Fátima porque yo recorría como las procesiones, recorrí muchas calles, ¿no? Porque no tenía dónde estar, ¿no? Sin embargo, ella podía haber tenido una paga, porque hubo un momento en que a los militares le reconocieron, ella dice que le reconocieron una paga de 18 duros, ¿no? Y que era posible que la hubiera cobrado, y para eso pues parece ser que mandaba, no parece ser, no, que era, porque una cosa que mi abuela repitió muchas veces, que fue un guardia civil, iba un guardia civil a su casa a decirle, mire usted, firme usted aquí que su marido ha muerto de muerte natural, y con esto pues usted va a recibir una paga de 18 duros y su hijo podrá ir a una academia militar. Mi abuela decía, yo no puedo firmar eso porque me la habéis matado ustedes. Yo le decía a mi abuela, ¿cómo te atrevías a decir eso en ese momento? Y dice, yo no sé de dónde a mí me salía la fuerza, porque yo a veces temblaba, ¿no? Dice, pero yo no vine una vez nada más, vinieron varias veces, ¿no? Hasta que ya una vez vino un joven nuevo, que es guardia civil, que había llegado al cuartel, y ya yo le dije, mira, si queréis que yo firme eso, me voy a tener que cortar dedo, porque ella era analfabeta, ella firmaba con el dedo, me voy a tener que cortar dedo si queréis ver ahí mi firma, porque me la habéis matado ustedes. Entonces ya este chico le dijo, mire, yo ya no voy a venir más a molestarla, señora, si no me obligan yo ya no voy a venir más. Entonces ella renunció, que ella decía siempre que lo que le había dolido más era que su hijo no hubiera podido ir a estudiar, ¿no? Entonces lo que a ella le quedó fue pues lo que hacían mujeres, otras mujeres viudas, mujeres separadas que tenían criaturas también, mujeres que su sueldo no le daban para más. Entonces ella hizo el trabajo que entonces le quedaban a las mujeres, que eran comprar y vender por los campos, ¿no? Comprar huevos y chacinas y gallinas y vender. Era el trabajo de recoveras, que es como se llamaba en Casares. Casares es un pueblo que está como a 50 kilómetros así de la línea, y en un momento dado también, cuando avanzó un poco el tiempo y empezó a verse ya el contrabando y el extraperlo con Gibraltar, entonces pues es verdad que hubo gente que amasó buena fortuna, ¿verdad? Que eran los grandes extraperlistas, ¿verdad? Pues muchas mujeres, y entre ellas mi abuela, pues no dudaron también en hacer un pequeño extraperlo, porque ellas el extraperlo que hacían eran con su cuerpo. O sea, ellas iban el grupo de mujeres que iban con mi abuela, que mi abuela era Gertrudis, de apodo La Manticha, y iba con Juana Vargas, la Gallipava, que es muy importante los apodos en mi pueblo. Iba también con Isabel Vargas, la Juanilla Gil. Esta mujer no era viuda, su marido era yegüero y trabajaba, en la pobreza más grande, ¿verdad? Él se dedicaba a ir por los cortijos para cuidar a las yeguas, ¿no? Al yegüero. Y otras mujeres en el grupo de mi abuela, pues este grupo iban a Gibraltar por el extraperlo. Ellas iban un día a la semana.
o cuando reunían dinero, o a veces se prestaban dinero unas a otras. Entonces caminaban, salían a las 5 de la mañana o así, caminaban durante los 50 kilómetros, que era todo el día, con una taleguita, pues con un trozo de tocino, un cacho de pan y con unas alpargatas que mi abuela se las hacía, porque mi abuela era una señora de pies grandes, o sea, calzaba el 42, cosa que era imposible encontrar unos zapatos de mujer para ella. Entonces iban al vertedero, cogían un trozo de goma, le ponían la tela, lo cosían y con eso iban, ¿no? Llevaban un vestido amplio con unos bolsillos dentro, porque no tenían tampoco caballo, ni burrito, ni nada para traer la mercancía. La llevaban en un canasto, iban cargadas con los huevos y con la chacina desde el pueblo y hacían el camino. Se tiraban todo el día, cuando llegaban a la línea de noche, pues dormían en el suelo de una posada y al día siguiente vendían esa mercancía y compraban el extrapelo. Ya tenían sus beceros que les guardaban el café, el tabaco, el mechero, la penicilina, las medias de cristal, o sea que ella tenía encargos con las pastillas de Ocal, ¿no? Todas esas cosas que en el pueblo no había, ¿no? Entonces eso, regresaban con esa carga al día siguiente, escondida en su propio cuerpo y no era tan fácil el camino porque en el cruce entre la línea y San Roque y Algeciras, en ese punto, había un control que era el Toril y allí pues estaba la Guardia Civil y se ponía una señora con una vara y las tocaba y entonces pues tenían que dejar parte de la mercancía. No faltaban entre este grupo de mujeres el sentido del humor y el apoyo, ¿no? En el caso de Isabel, la Juanilla Gil, un día en este camino pues se agachó y se cogió un pajarillo muerto, ¿no? Entonces, claro, las demás decían, Isabel está cada día peor, ¿para qué habrá hecho eso, no? Y entonces, pues, cuando llegó la hora de ponerse delante del control, ¿qué tienen ustedes que declarar? Pues la señora Isabel sacó el pajarillo y lo puso ahí encima y le dijo, esto es lo que vamos a declarar hoy en día, ¿no? Bueno, pues aquel día por lo menos sacaron la sonrisa y les perdonaron la carga, ¿no? En otra ocasión mi abuela también, que esto sí que es verdad, porque también a veces les perdonaban, pero a mi abuela le perdonaron en una ocasión por algo muy concreto, porque uno de los guardias civiles, al quedarse mirando a mi abuela, dice que la reconoció por el color del ojo. Mi abuela tenía unos grandes ojos grises y este señor, que se llamaba Honorio, que no se me olvida el nombre porque era muy peculiar, era muy amigo de mi abuelo, era carabinero en el cuartel y eran amigos, los niños jugaban juntos y ellos eran compañeros y muy buenos compañeros. Honorio se enganchó en la Guardia Civil, que eso pasó también con muchos carabineros que luego se pasaron a Guardia Civil, que decía mi abuelo, qué suerte tuvo Franco, que injertaba muy bien y le cuidaron los injertos porque hubo muchos carabineros que se injertaron a Guardia Civil y todos salieron para adelante, ¿no? Entonces eso era otra anécdota que contaba mi abuela, ¿no? Y en el caso de este señor, de Honorio, pues cuando se encontró con mi abuela un día en uno de estos trasiegos del control, pues él también le perdonó la carga, ¿no? Y bueno, pues anécdotas, pues como estas, todas, ¿no? Porque era caminar 3 días fuera de la casa y cuando volvían a la casa, pues las niñas habían estado solas, ¿no? Y mi madre y mi tía, pues se iban corriendo a vender lo que habían traído ella y si era un día de lluvia, pues mi abuela venía con el vestido todo mojado, pues ahí las niñas tenían el picón para que se les secara el vestido. En los primeros años sufrieron las humillaciones de que iba la Guardia Civil a buscar a las mujeres que venían del extraperlo para llevarla al kiosco a bailar. El kiosco era un salón de baile en Casares y entonces mi abuela decía que ella siempre guardaba algo de lo que traía para dárselo a la Guardia Civil y que la dejara tranquila con sus niños, ¿no? Y luego, pues bueno, mi madre, desde que tuvo uso de razón, pues ella recuerda que siempre ha estado trabajando, limpiando en las casas y que ellos no tenían opción a ir a colegios ni tenían opción a llevar una vida que pueda llevar un niño, ¿no? Esto fue lo que ella cuenta de sus primeros años de la posguerra. Bien. Si quieres rematar alguna cosilla más, tú verás.
pues... ¿En la situación actual las recoveras tienen reconocimiento? Bueno, sí, sí, bueno, ella ya cuando empezó la democracia, pues ella cobró, ¿no? Cuando ella se la paga de Felipe González, ¿no? Cuando el gobierno socialista, pues reconocieron bueno, que mi abuelo era militar y sí le pagaron atraso y ella cobró su paga y bueno, y lo que era de que ella siempre había sufrido era el que sus hijos no pudieran estudiar, ¿no? Y que además en el pueblo pues estuvieran pues como señaladas, ¿no? De alguna manera. Mi abuela no salía nunca, siempre teníamos que llevarle las cosas a la casa, ella siguió luego con una tiendecita. Y bueno, y hubo otras amigas suyas que lo sufrieron peor, ¿no? Porque una señora que hay quien dice en el pueblo que se suicidó, otras que cayó a algún pozo, ¿no? Pero fue una señora también que mataron a su cuñado, a su marido, a toda la familia de él. Y entonces pues lo que se vivió luego en el pueblo fue muy gris y muy duro durante mucho tiempo. Yo quería preguntarte, ya que tu abuelo estuvo en Casares, incluso vivisteis en Casares, vivieron en Casares, si había tenido alguna relación con Blas Infante, ya que coinciden en la misma época, ¿no? Si tienes algún conocimiento o alguna cosa que te hubiera contado. Sí, mi abuela cuenta que escuchaba los mítines, que era Blas Infante, era el momento que venía a dar mítines al pueblo y que venía en un caballo, y mi abuelo pues iba a hacer también guardias por los alrededores del pueblo, y cuenta que muchas veces hablaba con él, ¿no? Que una de las últimas conversaciones que ella recuerda es que Blas Infante le dijo: Romero, la cosa se está poniendo muy terrible, muy mal, y no me extrañaría nada que corriera la sangre. Eso mi abuela lo decía muchas veces y ella también siempre apostillaba, y no sabían ellos que la primera sangre que iba a correr eran las de ellos, ¿verdad? Siempre también es el hecho de que muchas de las denuncias que venían de los fusilamientos y demás venían de gente cercana, ¿no? Mi abuelo, las anécdotas que cuenta mi abuela es que cuando saltó la República y hubo también desmanes en el pueblo, que tiraron los santos por la planada de la iglesia que había arriba en Casares, y hubo encarcelados en Casares por parte del gobierno de la República, ¿no? Ella cuenta que mi abuela hacía guardias, ¿no? Y que le llevaba tabaco a la gente que estaba dentro, y que entonces uno de esos señores que tenía un comercio, le atiende eso, le decía: Romero, ya no te señales más porque puedes tener problemas. Hay que ver que en el hospital y en la cárcel es donde se conoce a la gente buena y a la gente que de verdad se preocupa, ¿no? Porque él trataba de hacerle el tiempo ese más fácil, ¿no? Y mi abuela cuenta que él se preocupaba por el cariz que estaba tomando las cosas de violencia, ¿no? Entonces es una anécdota que yo siempre también me gusta recordar porque mi abuelo era una persona tranquila, que él no era un exaltado de la República como... entonces que era muy extraño que alguien lo hubiese denunciado, ¿no? Pero sin embargo, pues parece ser que cuando murió esta persona que lo denunció, que es una persona cercana a él también, porque había sido compañero carabinero y que después fue guardia civil, pues parece que cuando este señor murió en el pueblo, alguien le dijo a mi tío, ya dice: ahora que se ha muerto este señor, te voy a decir que el que elaboró la lista de la gente que tenía que ser represaliada cuando la pidieron, pues que este señor apuntó a tu padre. Y estas cosas que pasaron entonces, que nunca debió de haber pasado, y que mi madre ahora lo único que ella desea es poder enterrar a los restos de su padre, que está en el cementerio de San Rafael,
de darle digna sepultura y juntarlo con su madre. Mi madre tiene 90 años y es lo único que ella quiere. O sea que todas estas cosas que se escuchan, ¿no? de que se está removiendo el odio, de que se está levantando el odio, no. Eso no es cierto en la mayoría de la gente que conozco, por supuesto, que todo el tema de la memoria democrática, lo único que queremos es que nuestros seres queridos tengan el mismo trato que han tenido durante todos los años de la dictadura la gente que murió en la guerra, ¿no? Y que gente que está enterrada en su sitio, que sus familias van y le ponen flores. Los restos de mi abuelo están debajo de la pirámide, que bueno, muy dignamente se hizo y se trabajó en el cementerio de San Rafael en Málaga, pero mi madre, la ilusión suya es esta, ¿no? que poder recuperar los restos de su padre.